la librería Arte, que hemos traído este acto hoy aquí, hemos organizado. Y bueno, estoy un poquito nerviosa, pero quería subir aquí a modo personal, ya, aparte para hacer agradecimientos. Primero, en primer lugar, a Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira, y bueno, una de las personas que... la persona que me hizo amar la prehistoria, algo que pues había estudiado y demás, y ser consciente de que mi pasión estaba ahí escondida, y gracias a ella pues hoy en día soy una apasionada de esa etapa de la historia. Por otro lado, pues, como no, a Daniel, que bueno, el año pasado con unas compañeras nos hizo una visita por las cuevas del castillo y me transmitió que además de saber cuando algo se siente y se quiere, es mucho más fácil transmitir a los demás. Bueno, pues muchas gracias. Como no, a Pedro Masines, que bueno, es un referente, que no voy a decir mucho de él, porque es un referente en nuestro querido Laredo de nuestra cultura, nuestro patrimonio, y una de las personas más preocupadas en ponerlo en valor. Y Ramón, pues bueno, ¿qué decir de Ramón? Con la librería, llevamos trabajando muchos años, y nuestra pequeña librería tiene un espacio muy amplio para todo lo que nos ofrece Ramón, porque hay que agradecerle también que cuida mucho los títulos que edita y que está pendiente de facilitarnos a todos pues nuestro patrimonio, ya sea cultural, natural, etc. Y bueno, y a todos vosotros por estar aquí, por la curiosidad, por el interés, porque pensando en mi amigo Diego de Vallejo, esto es también un ecosistema, el ecosistema cultural, un espacio con seres vivos y las relaciones que tienen entre ellos, muy importante, que no pintaríamos nada aquí si no fuera por vuestro interés y por todos vosotros. Así que no os deseo disfrutar porque sé que lo vais a hacer. Tenemos aquí un lujo de ponentes. Muchas gracias. Disculpad, cómo no, al Ayuntamiento de Laredo, a la Casa de Cultura, pues ofrecemos este espacio. Encabezados por David, Rosana, Alex, son todos un encanto y siempre ayudan a que las cosas sean fáciles. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a este acto de presentación de la obra Arte Rupestre en Cantabria, libro guía del visitante, de la que es autor Daniel Garrido Pimentel, que nos acompaña. Gracias, bienvenido Daniel. Igualmente nos acompaña, como nos ha dicho Daría, Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira. Bienvenida, Pilar. Así como el editor del libro, de Editorial Librujos, Ramón Villegas. Bienvenido, Ramón. También quiero agradecer que hoy nos acoja en esta sala magnífica de la Casa de Cultura. Queremos dar las gracias, también personificando todo el personal en su director, David del Río. Agradecer también al excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, representado hoy por la concejala de Cultura y Turismo, Laura Recio. Y sin más problemas, vamos a empezar este acto. Por mi parte, creo que la mayoría de vosotros me conocéis y creo que no estoy aquí con más mérito que mi doble condición de prehistoriador y laredano. Va a dirigirnos primero la palabra Ramón Villegas, el
del libro, que supongo que nos va a hablar un poquito de los aspectos más formales y más prácticos de la edición, ¿verdad? Ramón, cuando quieras. Vale. Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, bueno, pues los agradecimientos, ¿no? Como siempre se suele hacer este tipo de actos, al Ayuntamiento de Laredo por dejarnos este magnífico lugar para hacer este acto. En segundo lugar, pues a Pilar por honrar con su estancia aquí. Y bueno, y a los demás componentes de la mesa. Bueno, la labor del editor, ustedes sabéis o presuponéis, es nada más que nada menos que poner en circulación pues, la obra de un autor, que no es poco, ¿no? Esto es un proyecto, la verdad es que largamente pensado y necesario, porque realmente bueno, esta comunidad tiene un patrimonio prehistórico y bueno, de arte rupestre realmente extraordinario, ¿no? Luego veremos en la exposición del autor cómo es así. Y bueno, pues nosotros notábamos la falta de publicaciones que de alguna manera sirvieran de guía a toda esa legión de visitantes que tenemos para disfrutar de nuestro patrimonio. Y bueno, esta idea se la transmití en su momento a Daniel. Él estaba entusiasmado con ella, lo que pasa que bueno, pues, las cosas tardan y realmente este proyecto pues, tardó varios años. En un primer lugar era simplemente la idea primaria era una guía, el título seguía era el mismo, Arte Rupestre en Cantabria, guía del visitante. Esto era un poco la idea original. Pero aquí el bueno de Daniel empezó a escribir como no había un mañana y al final tuvimos que añadir a la guía pues la palabra libro, y salió libro guía, ¿no? Porque realmente es eso, es un libro que hace la función de guía, pues en primer lugar para bueno, nosotros, los habitantes de esta comunidad, que curiosamente no tenemos mucha idea de lo que tenemos debajo de nuestros pies, y en segundo lugar por todos aquellos visitantes del resto, no digo de España, sino del mundo, que estén interesados y es verdad que están interesados, si no, Pilar lo puede decir, en nuestro arte rupestre. Y esa es la idea y ese yo creo que es el producto final que tenemos en circulación, este magnífico libro que yo creo que, bueno, cumple con estas expectativas y la verdad que hasta ahora, porque el libro ha salido en diciembre y estamos en mayo, pues la verdad es que las expectativas se han cumplido y está saliendo bien, está gustando y bueno, como editor, que es, al fin y al cabo somos empresarios que ponemos nuestros caudales de una manera en estos proyectos, pues es una satisfacción ver que hay un retorno, como dicen los economistas, ¿no? De la inversión. También hay que decir que bueno, el libro está apoyado por el Gobierno de Cantabria, por la Secretaría de Cultura, en las órdenes de subvención a la edición, debido a la edición que todos los años se convoca. Y bueno, en ese sentido también agradecer a las instituciones pues el apoyo que hemos tenido en este proyecto. Y bueno, hemos hablado un poco del continente y ahora pues toca hablar del contenido y para eso tenemos pues, a Pilar y al autor. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Nos va a dar también su punto de vista Pilar Fatás, la directora del Museo de Altamira, que también ha tenido que ver con la edición de este libro, porque ha sido una de las instituciones colaboradoras. Nos va a dar también, como digo, su punto de vista. Cuando quieres, Pilar. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí, lo primero es decir que es un placer haber venido a Laredo, pues no solo por el motivo de la presentación de este magnífico libro, del que ahora pues, haré un brevísimo comentario, sino bueno, por estar en sí mismo en Laredo, por Pedro Rasines, que es amigo desde hace 24 años, Pedro, esa friolera, y por Daría. Ya habéis visto el cariño que nos guardamos y por lo tanto, bueno, pues cuando me invitaron dije, ¿cómo no voy a ir, no? Y luego, ¿no? Porque Laredo pues, es un sitio magnífico y antes hemos estado dando un paseo y bueno, hay que volver, ¿no? Y volver y conocer más sobre Laredo y sobre su iglesia y sobre todo el patrimonio tan rico que tiene y que bueno, merece la pena, ¿no? Conocerlo y su puesta en valor, etc.
Yendo al libro, en realidad pues el protagonista hoy es Dani y todo el trabajo que durante todos estos años ha hecho. Yo creo que el libro es una guía completísima, es un libro guía, como bien decía Ramón, completísimo, en el que bueno, pues tenemos una pincelada del entorno geográfico, de las diferentes comarcas, donde se enclavan los sitios con arte rupestre, bien detallada cada una de las cuevas que presenta, con la historia de su descubrimiento, con lo que podemos encontrar en ella, cuáles son sus riquezas, su arte rupestre, su arqueología. Y luego, bueno, pues dos de los sitios que nos dedicamos precisamente a divulgar, ¿no?, el arte rupestre de Cantabria, como es el recientemente inaugurado Centro de Arte Rupestre de Cantabria y precisamente el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Yo creo que no quiero desvelar mucho el contenido, ¿no?, porque eso es lo que le corresponde al autor, pues simplemente decir que desde el Museo de Altamira pues ha sido un placer colaborar con Dani, con el que habitualmente, bueno, pues mantenemos colaboración de diversa índole, pero bueno, el proyecto nos pareció muy interesante porque efectivamente hay que poner en valor el arte rupestre de esta comunidad, y los primeros que tenemos que valorarlo somos la ciudadanía. Los turistas, lógicamente, vienen a Cantabria y vienen con esa expectativa de conocer esta riqueza, esta joya del patrimonio mundial que son nuestras cuevas con arte rupestre, pero yo creo que los ciudadanos somos los primeros que tenemos que reconocer ese valor. Pocos sitios del mundo hay con esta concentración de cuevas con arte rupestre, pocos sitios, digo bien, en el panorama mundial. Desde luego de arte rupestre paleolítico somos el centro, el epicentro del arte rupestre paleolítico, y creo que todos debemos de reconocer ese valor, y es muy importante que también nos acerquemos, y además así lo hace también Dani en el libro, nos acerquemos al valor identitario que este arte debe tener para nosotros, y que nos acerquemos a la necesaria conservación que todos debemos de apoyar y de ser conscientes de que es nuestra misión, digamos, de alguna manera, legar a las generaciones futuras este patrimonio que hemos recibido de nuestros antepasados, de nosotros mismos, los sapiens, cuando éramos cazadores-recolectores, que dejaron estas imágenes inscritas en la roca, que no sabemos cuál es su significado, pero que para ellos era algo importante, y nosotros, por lo tanto, como sus descendientes, así lo debemos de considerar. Darle la enhorabuena a Dani por el trabajo de todos estos años, a Ramón por la iniciativa de haberlo editado tan bellamente y tan atractivamente para todos aquellos interesados, y bueno, y a Pedro por la iniciativa también de venir hoy a presentar el libro en Laredo. Y sin más, yo creo que Dani es el que nos tiene que presentar el contenido, y luego ya, si queréis, pasamos a un debate o a contestar algunas preguntas. Gracias, Pilar. Bueno, yo también voy a hacer una contextualización de la obra, particularmente de su autor. Estamos destacando que el arte rupestre es algo muy importante. Yo quisiera incidir un poquito en por qué el arte rupestre paleolítico decimos que es tan importante. ¿Por qué se ha reconocido como patrimonio de la humanidad? Os voy a dar, podríamos dar muchas razones, pero yo creo que me voy a conformar con tres. Y además, para tampoco extenderme y dejar realmente que quien tenga hoy el protagonismo sea el autor de la obra. Pero dejadme que os diga tres razones por las cuales el arte rupestre tiene un valor extraordinario. La primera, que por obvia, pero hay que remarcarlo, el arte rupestre paleolítico es el primer arte de la humanidad. El origen del arte humano es el arte rupestre paleolítico. Esto ya es un valor muy considerable. En segundo lugar, el arte rupestre paleolítico, voy a decir que es el arte humano por antonomasia. El arte que ha caracterizado la ejecución artística de nuestra especie. Porque, fijaos,
Si tenemos en cuenta la duración en el tiempo de estos desarrollos artísticos, el arte rupestre paleolítico por sí solo dura más que el doble que todos los demás estilos artísticos juntos que ha tenido la humanidad. Fijaos, si ahora nos dispusiéramos a hacer un libro sobre la historia del arte universal y decidimos que lo vamos a hacer en 1000 páginas, tampoco por no hacer un volumen muy caro, ¿no?, que luego resulta más difícil vender, pero bueno, 1000 páginas para resumir el arte de la humanidad a lo largo del tiempo, y fuéramos a distribuir el espacio de forma directamente proporcional al tiempo, en el tiempo que ese arte se ha desarrollado, pues tendríamos que dedicar de esas 1000 páginas más de 700 al arte paleolítico y menos de 300 a todos los demás. A todos los demás que se les ocurra. El arte del neolítico, el arte egipcio, el griego, el romano, el prerrománico, el románico, el gótico, el renacentista, el barroco, el neoclásico, el arte contemporáneo, todos los que se les ocurran a ustedes juntos. Si los unimos, ni siquiera tendríamos que dedicar más de 200, un poco menos de 300 páginas. Desen cuenta de la diferencia. Por eso digo que el arte humano por excelencia es el arte rupestre paleolítico. Y bueno, y voy a dar otra tercera razón, y esta tiene que ver un poquito con lo que a nosotros nos toca algo de cerca, que es con la investigación prehistórica. El descubrimiento del arte rupestre en concreto, y nosotros lo vamos a especificar, y sobre todo del arte rupestre de Altamira, el descubrimiento de Altamira marca un hito no solamente en la historia estrictamente del arte, sino en la historia humana, porque hizo cambiar el paradigma científico que los prehistoriadores, los científicos, los especialistas de aquella época, del siglo XIX, tenían sobre nuestra especie. El descubrimiento de Altamira fue algo tan revolucionario que muchos de los prehistoriadores más prestigiosos de aquella época no se lo podían creer, porque revelaba que nuestra especie en aquella época tan remota ya tenía una capacidad de abstracción, de simbolismo, de expresar lo complejo como la nuestra. De esta manera supuso una auténtica reivindicación de nuestra especie. Por tanto, digo que el arte rupestre paleolítico es algo tan sumamente importante que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pues bien, de esto nos va a hablar Daniel. Y tened en cuenta también que si digo que el arte es tan importante, como nos decía Pilar, que estamos en una de las regiones centrales más importantes del mundo y probablemente tengamos la mayor concentración de estaciones con arte rupestre paleolítico. Fijaos, es algo tan preciado, tan escaso, que apenas conocemos unos cientos de lugares con arte rupestre paleolítico a lo largo de todo el mundo. Pues de esos centenares que hay de lugares, 75 están en Cantabria. Y encima concentrados en la zona de la costa, digamos de la cordillera hacia la costa. Esto nos da una idea. No es por casualidad que de las 17 cuevas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 10 sean cántabras. Realmente es sintomático y nos da medida de la importancia, de la magnitud que tiene el tema que trata el libro. Pero bueno, todo esto que es muy importante, también es fundamental quien lo cuenta. Y ahora voy a hablar del autor. Digo que nos lo cuenta alguien que lo voy a definir como un especialista en arte rupestre. Tiene una sólida formación académica. Ha sido licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca, graduado superior en Arqueología del Cuaternario por la Universidad Rovira y Virgili, doctor en Prehistoria con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca, y tiene una trayectoria investigadora fantástica. Ha formado parte del equipo de Altamira,
de Atapuerca durante 3 años, que como saben ustedes, el equipo de Atapuerca ha sido reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencia y Tecnología. Realizó estudios de arte rupestre en la Galería del Siles de la Sierra de Atapuerca. Ha desarrollado investigaciones en algunas de estas cuevas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, en Covaciella, en Asturias, en algunas más, en Cantabria, en Castillo, en Chimeneas. Cuenta con más de un centenar de artículos de especialidad publicados en revistas científicas de prestigio, libros de divulgación, además del que hoy nos reúne aquí, pues no hace tampoco mucho tiempo fue autor del libro sobre el prehistoriador padre Lorenzo Sierra, que estuvo trabajando en el colegio de Limpias. Laredo también es un referente de este colegio. Algunos de nuestros mayores, algunos estoy viendo desde aquí, estuvo estudiando en el colegio de Limpias. Ha publicado otras obras, me viene ahora por ejemplo a la memoria Chamanes y Brujos, el Monte Castillo, la Montaña Sagrada, en fin, si hiciera la enumeración sería muy prolija. Por tanto, no se me ocurre nadie que pueda realizar esta charla sobre esta temática de arte rupestre en Cantabria y que pueda hablar con más autoridad de la temática de este libro que Daniel Garrido. ¿Quién mejor que él para adentrarnos en estas cuevas que los prehistoriadores nos atrevemos a llamar santuarios y que la humanidad reconoce como uno de sus patrimonios más valiosos? Muchas gracias. Y ahora el núcleo de la sesión de hoy. Ahora podremos disfrutar de todo lo que nos va a contar Daniel Garrido sobre nuestras cuevas, sobre nuestro arte rupestre, y encima lo va a hacer con imágenes. Y con algunas imágenes que no es fácil, algunas de ellas, tener acceso a ellas. Daniel, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecer a la mesa sus palabras, agradeceros a cada una de las personas que han venido aquí por vuestro tiempo y por vuestro interés, a Daría por estar ahí también y bueno, al Ayuntamiento de Laredo. Y dicho esto, bueno, poco más voy a decir del libro porque se ha dicho ya mucho y voy a entrar un poco en temática y desglosando un poco el índice y cada uno de los temas que se ha tocado en el mismo. Lo primero que habla el libro realmente es qué es el arte rupestre, es decir, tenemos que tener en cuenta que en Cantabria tenemos 7 cuevas con arte rupestre abiertas al público y tenemos que pensar un poco qué nos aporta, ¿no?, el arte rupestre. Realmente el arte rupestre es un acercamiento al pensamiento simbólico de esas poblaciones que habitaron en Cantabria hace en torno a 41.000, 11.000 años de antigüedad. Tenemos que tener en cuenta que si por ejemplo vamos a ver el Museo de Prehistoria, veremos, o el Museo de Altamira, veremos piezas que están expuestas en las vitrinas que nos están hablando un poco de los modos de vida, ¿no?, de estas poblaciones. Pero luego hay otros objetos que nos acercan un poco a su pensamiento. Hay objetos que están destinados a la música, hay objetos que están destinados a la decoración corporal y esos, a su vez, pues generan cierta... bueno, y hay objetos que también están decorados y que se hacen muy bien. Generan cierta sintonía con lo que es también el arte rupestre. El problema es que el arte rupestre no se puede exponer físicamente en un museo, tenemos que ir a verlo, porque además, más allá de lo que es la pintura, es decir, el grabado, o la pintura, el bisonte o la cierva que está dibujada o grabada, tenemos que tener en cuenta el espacio. Las sensaciones que se sienten dentro de una cueva son completamente diferentes a lo que puedas sentir en una sala como esta. Y eso es vital, ¿no? Entonces, ese acercamiento a ese pensamiento, que muchas veces nos puede llegar a llamar la atención, porque tan solo la pregunta de qué pudimos representar o qué quisimos representar, digamos, motiva cierto interés, también es un atrevimiento acercarnos a debatir o incluso generar una serie de hipótesis, ¿no? Y eso es un poco cómo se inicia el libro, es decir, a través de esa reflexión interna y qué pueden ser y qué son las cuevas, qué significan.
En este sentido, y como bien ha dicho Pedro, las cuevas hoy en día están reconocidas, 10 de ellas en Cantabria, como Patrimonio Mundial por la UNESCO. La primera de ellas fue la cueva de Altamira en 1985, que tiene, de hecho, digamos que tiene el llamamiento especial, digamos que fue uno de los primeros yacimientos arqueológicos que fueron declarados bien Patrimonio Mundial. Y en 2008 se amplió esa candidatura, porque claro, si nosotros tenemos que hablar sobre las poblaciones que habitaron la boca o la entrada de Altamira y decoraron el interior de esta cavidad, siempre teníamos que tirar de ejemplos de otras cuevas cercanas y que estaban a lo largo de la cornisa cantábrica. Entonces se presentó una candidatura que ampliaba la de Altamira con otras cuevas que estaban en Cantabria, Asturias y País Vasco, y en el caso de Cantabria se declararon las 10 cuevas que tenéis enumeradas justo en la pantalla: Monos de la Peña, Castillo, Chimeneas Pasiega, Las Monedas, El Pendo, La Garma y Cobalanas. Menos las Chimeneas Pasiega y La Garma, el resto están abiertas al público y son visitables. Todas ellas se describen en el libro, se habla un poco cómo se pueden visitar, cómo hacer la reserva, cómo preparar, digamos, la visita, pero no queríamos dejar de lado las otras cuevas que están declaradas Patrimonio Mundial, porque entendemos que si la candidatura lo que hace es ampliar el conocimiento sobre Altamira, ¿por qué teníamos que desecharlas, no? Porque digamos que el eje vertebrador en este sentido sería Altamira. Antes de iniciar nuestro recorrido, nuestras visitas por las cuevas, era claro que teníamos que hablar un poco de la gestión, de cómo se han gestionado las cuevas. Nosotros en Cantabria somos unos privilegiados porque llevamos más de 100 años gestionando cuevas. Es decir, llevamos más de 100 años enseñando nuestro patrimonio, digamos, nuestro valor más querido, porque si vamos a otras comunidades no tienen el arte rupestre que tenemos en Cantabria, digamos, pueden tener otros valores patrimoniales, pero no el que tenemos aquí. Bueno, la gestión en las cuevas se inicia, el interés por las cuevas se inicia poco después del descubrimiento de Altamira, es decir, cuando se da a conocer a la comunidad científica. Los primeros visitantes de las cuevas eran investigadores que venían a cerciorarse de lo que se estaba hablando, personajes ilustres como Alfonso XII, que visitó la cueva de Altamira, o curiosos, gente que incluso de la localidad decía: si yo he entrado en esa cueva y yo no he visto nada, bueno, en el caso de Altamira no fue, pero en otras cuevas sí, porque ahora dicen que hay grabados y pinturas, y van un poco por el interés de verlas. Cuando se reconoce Altamira, las visitas ya son más con fines científicas, es decir, de estudio, por mera curiosidad, pero también educativos. Llama mucho la atención cómo empiezan a introducirse, hay grupos educativos que visitan las cuevas, que empiezan a ser descubiertas y estudiadas. Ya metidos en gestión propiamente dicha, una de las primeras cuevas abiertas al público y gestionadas por el propio descubridor, que fue Alcalde del Río, es la Cueva del Castillo, que fue gestionada por esta hasta 1931. Luego Altamira, que se acondicionó a la visita guiada debido al reclamo que tenía como tal, que se hace en 1925, y luego en los años 50, con ese aperturismo que hay, ese boom turístico que hay en toda la península ibérica, uno de los patrones o de los estandartes que tenía Cantabria el arte rupestre, y por tanto se condicionan una serie de cuevas, como son Cobalanas, Laza, Santiano, Monos de la Peña, El Castillo, Monedas, Chimeneas y La Pasiega, que todas estas se acondicionan como visita turística, un poco también tirando de la mano de ese reconocimiento mundial que tenía la cueva de Altamira. Hoy en día quedan abiertas, son visitables, Cobalanas, Hornos, El Castillo y Las Monedas. En los años 80, porque se descubre a finales de los años 70, se abre el Chufín al público en el Nansa, que hoy en día sigue siendo visitable. Y la última que se abre al público con arte rupestre es en 2003 la Cueva del Pendo, porque sus pinturas, aunque el yacimiento ya fue excavado un año antes del descubrimiento de las pinturas de Altamira por Marcelino Sáenz de Sautuola, sus pinturas fueron descubiertas en 1997. Dentro de esta gestión, una persona clave es el guía. El guía no le he querido dejar de lado en el libro, porque creo que es la cara visible de las cuevas, es un poco el que habla por ellas, el que nos da la imagen. Es decir, el guía en un principio surge como una persona que era cercana al descubridor o a los científicos que estaban estudiando las cuevas, y utilizaban un poco de apoyo cuando alguien iba a visitar las cuevas, era el que les acercaba, les dirigía en el interior de la cueva y les mostraba los diferentes grabados y pinturas. Posteriormente, con el tiempo, esa persona de confianza del descubridor o los científicos se convirtió en una persona del pueblo que tenía la llave. Por conservación, las cuevas, nada más descubrirse, se cierran un poco para
controlar el paso de personas, ¿no?, que pudieran generar actos vandálicos que perjudicaran la conservación de la cueva. Ese hecho, ese cerramiento, es lo que ha permitido o lo que ha generado la figura del guía. En los años 50 el guía tenía la función de controlar también las cuevas, de hacer trabajos de mantenimiento, eran gente cercana a la gente del pueblo, y en 2005 surgió el guía cultural, que es una persona más cualificada, que es el que tenemos hoy en día, y en todos los casos siempre esta gente que ha estado vinculada con las cuevas ha sido gente enamorada de ellas y ha sido gente que todo el mundo guarda con mucho recuerdo, es decir, no solo las generaciones actuales, sino las generaciones pasadas. Y de hecho, la figura, fueron los guías los primeros que alertaron de la conservación, de la necesidad de la alteración que tenía la cueva de Altamira. De hecho, bueno, esto ya es una cosa mía personal, pero quiero guardar el recuerdo de un compañero que fue guía de la Loja, que falleció hace 2 días, que yo le conocí en la visita de la cueva. No tiene nada que ver con el libro, pero sí quería hablar de ello porque después de esa visita generó una amistad, ¿no? Y muchas veces la gente va a ver cuevas, conoce al guía y muchas veces se acuerda, digamos, de aquello que dijo el guía o aquello que transmitió. Pero es que el guía muchas veces no solo transmite lo que él aprende y dice, aprende de lo que aprende, o sea, dice lo que aprende del visitante. El visitante muchas veces hace reflexiones que el guía se hace propias y que luego posteriormente comunica al resto de la gente que viene a verla. Por tanto, muchas veces ese guión expositivo es un compendio de aquel razonamiento que hace la gente cuando accede a la cueva, que puede ser cualquiera de ustedes que están aquí. El libro ya se inicia así como lo que es el arte rupestre, se toman varios temas, como el origen y la autoría del arte. Aquí empezamos a hablar un poco de qué nos diferencia del resto de los animales, de la capacidad de abstracción. Es decir, a diferencia del resto de las especies, nosotros somos capaces de ver más allá, es decir, de pensar en cosas que no son tangibles, que no son reales. Es decir, por ejemplo, las matemáticas, 2 más 2 son 4, un animal es incapaz de comprender, ¿no?, la contabilidad. En este caso, por ejemplo, a la hora de tallar una herramienta y ver la herramienta en una piedra antes de tallarla, ya está generándome una concepción de abstracción que no tiene ningún otro animal. No solo quería limitarme a las poblaciones de Homo sapiens, es decir, a nuestros antepasados directos, que fueron los que vivieron aquí a la cornisa cantábrica hace 40.000 años y empezaron a decorar el interior de las cavidades. Quería ir un poco más atrás, es decir, a las poblaciones que estaban antes que nosotros, que son los neandertales, que hoy en día sabemos que tenemos entre 1 y 3% del ADN compartimos y que por tanto seríamos la misma especie, y esa capacidad también simbólica que tenían ellos, ¿no? Y cómo fue evolucionando, cómo enterraron a sus difuntos, cómo entre ellos cuidaban también a sus familiares y cómo había ese apego y cómo el hecho de enterrar nos está hablando de un conocimiento del más allá, de la vida después de la muerte y de que la muerte es un proceso más de la vida de las personas. Por otra parte, se habla del concepto de la cueva. ¿Por qué decoraron las cuevas? Porque las cuevas son espacios completamente, es como una dimensión diferente a la realidad, a la terrenal. Es decir, cuando uno se adentra en una cueva, lo primero que empieza a sentir es silencio, se ven los olores, por ejemplo, del exterior, como son la humedad o las flores, no hay absolutamente nada, no hay ese olor. Y luego, por otra parte, estaría el sonido, es decir, cómo retumba o cómo puedes escuchar tu propia respiración dentro de la cueva. La iluminación que se utilizaba, cómo resalta los volúmenes de la roca, el espacio del propio espacio donde están representadas las figuras. Todo eso, digamos, genera una escenografía que fue vital para estas poblaciones, para elegir ese espacio y seleccionar determinados lugares. Por otra parte, se habla de las técnicas que fueron aplicadas, como la tinta plana, el tamponado, y luego los materiales, es decir, pinceles, luego esos minerales que utilizaban como el óxido de hierro. Yo os he puesto un par de ejemplos. Por ejemplo, a la izquierda, justo abajo esta piedra roja que estáis viendo, es un machacador que se utilizó en una cueva en la Paseva, que machacaron ahí todo el pigmento para posteriormente decorar el interior de esa madería. O a la derecha, que son 2 huesos de ave que se encontraron en la cueva de Altamira, que utilizaron para soplar y realizar, digamos, posiblemente las manos que hay allí en negativo representadas. Vale. Y una vez que hemos hecho una pequeña introducción sobre el arte rupestre, nos meteríamos a ver las cuevas. Pero antes una serie de recomendaciones. Por ejemplo, se habla del pasaporte cultural.
que es un bono de 70 euros por el cual durante un año puedes entrar todas las veces que quieras a las cuevas, pero no solo a las cuevas, sino a museos, incluso a centros culturales. Luego, pues, Culturízate, que es como un monedero que se le da a los chavales entre 18 y 30 años, o también un dinero que se da el bono ministerio, que se da también a los chavales cuando cumplen 18 años. Ese dinero se puede canjear por visitar las cuevas, o ese pasaporte a la aventura cultural, que es un librillo que se da a los niños, que tiene una historia de cada una de las cuevas, con una serie de actividades a desarrollar, y que deben de realizarla después de visitar la cueva. Si los niños visitan 5 cuevas, se les regala una medalla, ¿no? Entonces, bueno, es un poco toda la promoción que hay en torno a las cuevas que cada uno puede aprovechar en ese sentido. Y aquí nos metemos ya un poco en las cuevas. Lo primero que se hace es dividir las diferentes cuevas que son visitables por las cuencas en las que están. La primera es la cuenca de Lasón, Agüera y Urdiales, es decir, todo este sector geográfico es unido en uno. Como bien se ha dicho en esta mesa, lo primero que se habla es de la historiografía. Los primeros investigadores, como es claro, es el padre Lorenzo Sierra, que tanto estudió en esta zona, y posteriormente se habla un poco de los diferentes enclaves con arte rupestre que hay en la cuenca, que llama mucho la atención, por ejemplo, el eje Ramales Carranza, que son principalmente pinturas que van en torno a 20-25.000 años. Pero si yo voy descendiendo hacia la costa, en la zona de Matienzo, las principales cuevas decoradas corresponderían a un periodo posterior, es decir, el magdaleniense, en torno a unos, vamos a decir, 18 o 11.000 años de antigüedad. Y si nos vamos ya a la zona de Santoña, en el abrigo en la Peña del Perro o la de San Carlos, veremos que son grabados que estarían en torno a unos 11.000 años. Vemos cómo las poblaciones, a través de esas cuevas decoradas, han ido, según ha ido pasando los milenios, acercándose, digamos, hacia la costa a través de esos conjuntos rupestres. No quiero olvidar en Urdiales, la cueva de Urdiales, con ese bisonte que tenéis ahí de estilo pirenaico, que nos está hablando de esos intercambios de población a lo largo de la cornisa cantábrica, es decir, este tipo de bisontes son muy típicos de la zona del Pirineo francés. O, por ejemplo, otros casos como es la cueva de Laza, que es una cueva que está muy cercana a Covalanas, que contienen unas figuras, unos dibujos muy similares a los de Covalanas. Por lo tanto, fueron realizados en ese mismo momento cultural. Bien, la cueva de Cuyalvera es una gran cueva. Actualmente, generalmente, se visita, la visita geológica, se enseña una pintura que está muy cercana a la entrada, y la mayoría, o los dos conjuntos principales que tiene la cueva, se sitúan a 600 y 1200 metros de distancia de la entrada. Como el caballo que tenéis ahí representado, un caballo que se hizo con carbón hace 11.500 años, pero llama mucho la atención su ubicación, 1200 metros de distancia de la entrada. Y esto nos quiere decir que estas personas eran verdaderos espeleólogos y espeleólogas que recorrían todo el interior de la cueva buscando un espacio que era el que ellos seleccionaban intencionadamente para representar. ¿Por qué? Bueno, a veces hay diversos motivos y diversas justificaciones. Muchas veces, como bien he dicho antes, puede ser por un tema de sonoridad, por la puesta en escena, por el espacio, porque es un espacio apartado, tiene cierta, digamos, es algo especial, digamos, estar en ese espacio. Yo no me estoy acordando de la cueva, que luego hablaré de ellas, con Bornos de la Peña, que he grabado una figura humana con rasgos de animal, que para visualizarla es un pequeño espacio donde tienes que ponerte en posición fetal, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es lo que ha hecho que se haya seleccionado ese espacio justo en la parte más interior de la cueva. Luego tenemos la cueva de Covalanas. En la cueva de Covalanas no queríamos olvidar acerca de la cueva del Mirón, que no tiene arte rupestre, pero tiene un yacimiento arqueológico muy bueno, es decir, los suelos de ocupación que contiene la boca de la cueva. Es decir, pensamos que quienes decoraron la cueva de Covalanas fueron los que habitaron justo en la cueva de debajo, que es la del Mirón, que a su vez aparece un enterramiento de unos 18.800 años, que es la Daga Roja, que así percibe su nombre, porque sobre la tumba se espolvoreó ocre rojo. Y luego, bueno, centrados en la cueva de Covalanas, llama la atención porque es una cueva que es una galería muy estrecha, y llama la atención la cercanía con la que se visita, digamos, se visita la proximidad con la que se ven las pinturas. Destacan las ciervas, que son 18, más un uro, un toro prehistórico y un caballo. Y llama la atención por su carácter sincrónico. Pensamos que todas las figuras se realizaron en un mismo momento, y digamos que la situación y ubicación de cada uno de los animales
es intencionado. Y aunque desconozcamos el significado, el por qué se hicieron esas pinturas ahí, llama mucho la atención la relación que tienen las pinturas con el espectador o la espectadora. Porque muchas veces los animales están representados como si supieran que nosotros nos estamos adentrando por la galería. A veces vuelven la cabeza hacia atrás sabiendo que nos están escuchando, aunque sea que estemos andando por la galería. Y otras veces, por ejemplo, hay un pequeño camerín donde aparecen dos ciervas que se introducen dentro de un corredor. Es cuando nosotros nos asomamos y las ciervas se percatan de nuestra presencia y salen huyendo de nosotros. Es decir, el espectador es parte de las representaciones que están en esa cueva. Y yo creo que es lo más significativo que tiene en este caso Covalanas, aparte de la naturalidad con la que están hechas las figuras, careciendo de muchos rasgos anatómicos como pueden tener otros animales que han sido representados en otras cuevas. Ya metidos en la bahía de Santander, en la zona más interior, la zona de Miera, no quería olvidar la cueva de Salitre, porque aunque esa cueva hoy en día no es visitable, sí que se han reproducido algunas de las imágenes que se han representado en esa cueva en la cueva de Sopeña, que está abierta al público, y es una cueva, yo creo, poco conocida. Es decir, es verdad que no se ve el arte rupestre, pero es una expuesta museográfica dentro de una cueva que merece la pena conocer y visitar. Aquí, en este lugar, tenemos la cueva de la Garma, que es una cueva, yo creo que todos conoceréis. Llama la atención porque en su galería inferior, la boca ahora se construyó completamente y se conservó un suelo, todo el suelo, digamos, con material arqueológico. Es como si hoy en día, hoy nosotros vamos de esta sala, vamos a decir que se bloquea la puerta y 14.000 años después alguien entra y ve los objetos tal cual los hemos dejado, ¿no? Y a su vez esos objetos están relacionados con la decoración de la sala, en este caso sería el arte. Pero el arte no solo está de hace 14.000 años, es decir, tenemos representaciones que van desde los 32.000 años hasta los 14.000 años. Aquí os he destacado alguna figura de la Garma, como son las famosas máscaras, que también las encontramos en la cueva de Altamira o del Castillo, que es la imagen que tenéis justamente aquí arriba, que lo que hacen es utilizar la forma natural de la roca para hacer, por ejemplo, la boca o el ojo. Y luego tenemos las manos en negativo, o este caballo que tenéis justamente ahí, que fue realizado con manganeso. Bueno, también tenemos la cueva del Pendo, que las ciervas fueron realizadas en el mismo momento que las de Covalanas, hace 20-25.000 años. Llama mucho la atención lo que son el arte mueble que aparece en esa cueva, es decir, esos objetos que utilizaban de manera cotidiana y que hoy en día vemos expuestos en el Museo de Prehistoria, del cual también se habla en el libro. También se habla de todas las investigaciones que se han hecho durante casi 100 años más de 100 años en esta cavidad. De hecho, se mete alguna foto histórica, esta histórica vamos a decir entre comillas, porque es del año 97, que es el año que se descubren las pinturas, y se explica un poco el por qué se descubrieron las pinturas. Tardaron tanto descubrirse, fue por un tema de conservación, porque las pinturas apenas se veían a través del ojo humano y hoy en día se ven bien porque el soporte fue limpiado. Un poco más hacia la zona oriental vemos la cuenca del Pas, destacan dos cuevas, que es la cueva de Santián y Calero II, que son las más próximas a la bahía. Santián la he querido destacar porque es una cueva que actualmente está en estudio y hay un proyecto para ver si la cueva se podría abrir o no al público. También se incluye ahí un poco, por tanto se le da cierta mención en el libro. Y luego, más metido en la zona más interior, destaca una concentración de cuevas que se encuentran en el monte del Castillo, en Puente Viesco, que os lo he marcado ahí. ¿Por qué todas las cuevas se concentran en esa montaña en concreto, en este valle? Bueno, en primer lugar es una conexión entre diferentes valles, es decir, entre el Valle de Huelna, entre la zona del Pisuerga e incluso es un acceso que va desde la bahía de Santander hacia la costa, hacia el interior. Esto se ve a través de la general actual. Recursos, muchos, porque los animales, al ser una zona de paso entre valles, los animales necesariamente tendrían que pasar por ahí. El Monte Castillo es una zona elevada y la zona elevada te permite un control de todo el valle, ya no solo de los animales, sino de las poblaciones humanas que pasaban por allí. Tenemos un río salmonero, igual que la Son, y de hecho la presencia de osos también la tenemos en el interior de las cuevas.
De hecho, no sé si lo apreciaréis, pero aquí os he puesto esta roca que tiene una serie de grabados que son zarpazos de esos osos de las cavernas que medían más de 3 metros y que habitaron en el interior de estas cavidades. Aquí se encuentran esas 4 cuevas que son patrimonio de la humanidad. La primera que es visitable es la Cueva del Castillo. La Cueva del Castillo alberga ocupaciones humanas en la entrada que van desde los 150.000 años hasta época romana, y a principios del siglo XX, entre 1910 y 1914, cuando fue excavada la cueva, llamó mucho la atención porque los prehistoriadores que estuvieron excavando en esta cueva ya había, digamos, una historia previa que se había excavado, o sea, había una trayectoria previa que se había excavado en Francia, y en Francia, cuando se excavaban yacimientos, pues se encontraban en los suelos arqueológicos herramientas que asignaban a un periodo concreto. Pues digo, por ejemplo, si yo estoy en Francia excavando una cueva que se llama el Aurignac y estoy viendo cierto material que es característico y solo encuentro en esa cueva, lo denominaron aurignaciense. Pero no sabían si era más antiguo, más moderno que el que aparecía en otra cueva que se llamaba el Solutré, que tenía un material completamente diferente al Aurignac y llamaron solutrense. ¿Dónde se despejó completamente la duda? En este yacimiento, en el castillo. ¿Por qué? Porque los materiales que aparecían en el Aurignac aparecían por debajo de lo que habían llamado ellos solutrense. Digo, no me voy a meter aquí en periodos y tal, pero constataron cuáles eran los niveles más antiguos y cuáles eran los más modernos. Y siempre he dicho que la Cueva del Castillo permitió asentar los pilares o la secuencia temporal cultural de la que hoy en día conocemos como la prehistoria del Paleolítico, sobre todo el Paleolítico superior, es decir, esos periodos en los que se divide la aurignaciense, gravitiense, solutrense y el magdaleniense. En su interior tenemos más de 2.900 grafías que van desde los 40 hasta los 11.000 años de antigüedad. Tenemos diversidad de signos, animales y multitud de técnicas aplicadas. Yo creo que a la hora de visitar cada una de las cuevas, el objetivo sería visitar el castillo para hacer una imagen global de todo y posteriormente ir a las otras cuevas, por ejemplo la de Covalanas, que es de un momento muy puntual. Un poco más adelante, ya no visitable, la Cueva de las Chimeneas, que tuve la suerte de estudiar y que en este libro ya se había adelantado en Montaña Sagrada, se publica la relectura que se hace y los descubrimientos que se hacen en esta cueva a través del estudio que hicimos, con los calcos incluso. Destaca sobre todo un conjunto de ciervos y este entorno se han datado en 18.500 años. Por otra parte está la pasiega, que se describe uno por uno las figuras que hay más de 1.000 representaciones en esta cavidad. Y aquí, os he destacado alguna imagen como el bisonte o el caballo rojo que tenéis justamente abajo, y os he comentado un poco las dataciones que se obtuvieron hace unos años en uno de los signos, que se dató 65.000 años, se asignó a poblaciones de Neandertal, y hubo cierto debate de si esas fechas eran correctas o no por la antigüedad que tenían y la especie a la que se asignaba. Y bueno, eso también se comenta un poco en el libro y bueno, se desarrolla, sobre todo se habla de todos los matices, todos los puntos de vista, para que el que lea el libro, digamos, tome sus propias conclusiones al respecto. Y luego, por último, la Cueva de las Monedas, que tiene un conjunto de pinturas en torno a unos 11.500 años. Destacan figuras muy extrañas, raras de ver en la cornisa cantábrica, como son los renos, o incluso la representación de un oso. Pero también tenemos caballos, tenemos cabras y tenemos incluso un bisonte representado, aparte de los signos. Se llama la Cueva de las Monedas por ese lote de monedas que os muestro ahí en esa imagen. La cueva es geológicamente muy bonita, pero nosotros nos limitamos a lo que son las pinturas paleolíticas, porque la cueva contiene muchísimos trazos negros por todo el interior que datamos por carbono 14 y nos dio época medieval, igual que unos trazos negros que también encontramos en la cueva de Covalanas, que también se asignaron a época medieval. Justo en la base de la montaña, recientemente se ha inaugurado el Centro de Arte Rupestre. Aquí es donde actualmente se cogen las entradas para ver el castillo y las monedas. Y claro, y no podríamos dejar de explicar un poco lo que es la exposición permanente que tiene ese centro. Aquí lo que se pretende es ser una pequeña introducción de quienes van a visitar las cuevas y lo que se hace es responder a una serie de preguntas como quiénes lo hicieron, cuándo se realizó, dónde se localiza, cómo se hizo y por qué se hicieron, es decir, a través de las diferentes interpretaciones que hay. Por otra parte, en ese centro se desarrollan actividades relacionadas con la prehistoria,
que todas esas se describen aquí, es importante, porque no es lo mismo ver una herramienta en una vitrina que coger la herramienta y utilizarla. Es decir, no es lo mismo que te hablen de la caza y de cómo hacían las puntas de flecha y las insertaban en un palo, que coger tú el palo con la flecha y decir, ahora tira tú, ¿no? Y es interesante, o hacer fuego, el hecho de hacer fuego, porque uno se pone en su lugar, la problemática que ellos tenían, y ellas tenían, también se las tienes tú a la hora de hacer la práctica, y en ese sentido pues llama la atención y hace que la gente aprenda y se acerque mucho a estas poblaciones. Tenemos lo que es la caza, también se desarrolla el fuego, con fricción de palos o golpeo de piedra, o el primer graffiti, que se habla un poco de las técnicas que se aplican, los materiales, cómo hacer las manos sopladas, etc. Y luego también hay un apartado que a mí me llama mucho la atención, que es un campeonato que se desarrolla en el mes de septiembre en la cueva de en el Monte Castillo. Es una competición europea de armas prehistóricas, que hay dos modalidades, que es propulsor y arco. Y aquí lo que se hace es un poco recuperar, a través de la reproducción de materiales arqueológicos, recuperar un poco la cultura inmaterial, es decir, hacer el hecho de cazar esa actividad. Y aquí voy a hacer una reflexión interna, que también la hago en el libro, y es que muchas veces intentamos acercar el patrimonio pues haciendo jornadas de puertas abiertas, haciendo visitas guiadas, etc. Y muchas veces creo que cometemos el error de que la gente sea un mero espectador, como están siendo ustedes ahora mismo conmigo, que los tengo retenidos. Pero creo que la gente tiene que participar. ¿Por qué? Porque en este caso la gente del pueblo participa en el desarrollo de la actividad y ellos son los que tiran con el propulsor o con las flechas. Y esto ha generado en los últimos años una asociación y cada vez más gente interesada en participar en esta competición. Es decir, empezamos el primer año con 18 personas y hemos llegado a ser hasta 150 como competidoras, que eso está pues realmente bien. Y yo les invito a participar en septiembre. Bien, más en la zona oriental tenemos la cuenca de Sajanansa, donde se encuentra la cueva de Altamira. Entre Santiago del Mar y Comilla, pasando por Ajo de Lloredo, tenemos una concentración de cuevas muy interesantes, muy de los tiempos de Altamira. Creo que hubo un proyecto que también se habla en el libro sobre esas cuevas que están relacionadas con ese momento en el que se pintaron esos bisontes. Yo he puesto uno que es el de la Cueva de las Aguas, que tiene también, no es como el de Altamira, pero que tiene ese polícromo que tenemos también en la Cueva de Altamira. Y sí que para hablar de Altamira quería que era necesario, pues eso, hablar de la relación que hay con el resto de cuevas y lo que ha aportado, y que en este sentido el Museo de Altamira ha dicho mucho sobre ello a través de los estudios que ha realizado. En la parte más interior de esta cuenca tenemos la de Hornos de la Peña, que es una cueva que, si no la conoce, les invito a ver porque es una cueva muy reducida, es de las poquitas que se puede ver grabados. El antropomorfo, esa figura humana que se le explicó antes que tenían que visualizar de manera poniéndose casi en una posición fetal, es este, que bueno, tenemos por aquí lo que es la cabeza, el cuello, el brazo, se ve mal, la línea del vientre, la pierna se ve muy mal, está aquí, una cola y la línea de la espalda. Bien, luego el caballo, este caballo que está justo en la entrada de la cueva, lo que nos está hablando que a veces ellos decoraban los espacios donde ellos habitaban, que eso también es una buena reflexión y algo que también se trata en el libro. Y luego ya nos meteríamos en el Museo Nacional y Centro de Investigaciones de Altamira, que yo creo que su exposición permanente del museo creo que tiene una línea conductora que nos marca muy bien cómo eran estas poblaciones, es decir, quiénes son los que están detrás de este arte. En primer lugar, se habla del descubrimiento de Altamira, como no, de la figura de Martín Osá de Sautola, de las técnicas de investigación que se aplican hoy en día para el conocimiento de las poblaciones prehistóricas, y posteriormente se habla antes de Altamira, desde la evolución humana, los tiempos de Altamira a través de cuevas vecinas y que tienen que ver algo con Altamira, el primer arte, que es Altamira como tal, y el fin de una época que es el final del Paleolítico Superior del Arte. Bueno, estas son las diferentes temáticas de la exposición. La neocueva, que describimos un poco cómo era el vestíbulo durante el magdaleniense, cómo habitaban estas poblaciones en la boca de la cueva, y una vez dentro hacemos una pequeña descripción de cada una de las figuras que podemos ver en el interior de la neocueva, que va desde lo más antiguo
hasta lo más moderno, ¿no? Haciendo así, digamos, un poco la línea del tiempo de ese gran techo que tenemos o que uno visualiza sobre sus cabezas. Llegados a Almansa, la mayor concentración se produce entre la desembocadura del Nansa con el Amasón, que se encuentra en la cueva de Chufín, que es la única cueva hoy en día visitable, pero en torno a esa cueva hay numerosas cavidades como los marranos o porquerizos, que son de la misma época que Chufín. Pero sí quería destacar antes de todo eso una que se encuentra en la zona más costera, que es la cueva del Salí, que tiene manos en negativo, numerosas manos en negativo. Os he puesto esta imagen porque esta mano de aquí me resulta muy llamativa, sobre todo porque tiene una línea aquí en la zona de la muñeca, que lo que está haciendo es representar una pulsera. A mí me parece muy cercano a nosotros y muy humano, ¿no? Esa capacidad de decorar. La decoración corporal, que es una cosa que se habla en el libro, es una forma de individualizarnos. Es decir, yo puedo tener un colgante que me hace, digamos, me individualiza el resto de las personas, o puedo tener una pulsera que tiene toda mi familia y, por tanto, lo que hace es aunar al colectivo, ¿no? Y realmente la decoración, en la prehistoria, la decoración corporal hace eso, individualizar a la persona e introducirla en un colectivo. La cueva de Chufín, pues se mete un poco de historia. Lo que os he metido esta foto de la barca, porque hasta hace bien poquito se llegaba a la cueva a través de una barca, porque el embalse de la Palombera inundó toda la zona cercana a la cavidad. De hecho, el interior de la cueva contiene un lago a través de la construcción de este embalse. Y esta foto es significativa porque este señor que tienen ustedes justamente aquí es Martín Almagro Valls, que fue el director del Museo Arqueológico Nacional y fue el que estudió la cueva, ¿no? Y fue durante esos primeros años de estudio de la cueva cuando se captó esta imagen. Luego, bueno, en la cueva propiamente dicha tenemos unos grabados justo en la zona de vestíbulo, en la zona de ocupación, es decir, donde ellos habitaron. Volvemos otra vez a tomar la idea de que donde ellos habitaban también decoraban. Y por otra parte, en su interior tenemos una serie de signos muy característicos, que son los tamponados o punteados, que encontramos en las otras cuevas cercanas, como os he dicho antes, porquerizos o marranos. En cada una de las cuevas que son visitables hay una ficha técnica donde se habla del carácter estratégico de la cueva, por qué se habitó o se decoró esa cavidad, qué tiene de especial el espacio natural en el que está, el descubrimiento de la cueva y los estudios que se han realizado, los más destacados, las ocupaciones que ha tenido el vestíbulo, si en el caso de que los haya tenido, cómo se produce la formación geológica, que yo creo que eso es interesante, los principales motivos, las principales formaciones geológicas que tiene el interior de la cueva, cuando uno va recorriendo cada uno de los espacios y describiendo también cada una de las figuras que hay representadas en esos lugares, y luego el arte rupestre como tal, es decir, las técnicas que se han aplicado en cada una de las figuras descritas, materiales empleados, la iluminación, su repercusión, la repercusión que tiene la iluminación en las imágenes, la cronología o antigüedad, métodos de datación, teorías sobre su significado, la importancia entre la distribución de las paredes y en lo que ellas se ha representado, las características del espacio donde se encuentra, la sonoridad dentro de cada uno de esos espacios decorados, la relación entre el soporte y las imágenes, sus analogías y divergencias con otros conjuntos rupestres contemporáneos que están en la zona o a medio y largo recorrido. Y por último, se habla de la conservación. Tenemos que tener en cuenta que el arte rupestre es un legado muy frágil. No solo hay factores naturales que la perjudican, sino también creo que el principal causante somos nosotros. A veces de manera indirecta, es decir, por ejemplo, el cambio climático actualmente está cambiando el microclima interior de las cuevas. Es decir, nosotros no somos quienes estamos cambiando eso, pero lo estamos haciendo de manera indirecta. Otras veces se hace de manera directa. Es decir, el mismo bisonte que os he mostrado antes en Urdiales estaba limpio, no tenía ese grafiti que estoy visualizando ahí. Es decir, eso es un acto vandálico. Alguien ha ido a la cueva y ha representado, ha realizado esas letras. Pero luego también, por ejemplo, os he puesto otro caso, como este que está en Chufín, ese embalse de la Palombera que os he dicho, y ese lago interior que tiene la cueva, lo que genera es muchísima condensación y está generando concreciones sobre las propias pinturas. O, por ejemplo, en este último caso, que lo he hablado antes con Pilar, de Altamira, de esas filtraciones de agua que se producen por las grietas,
se van concentrando en esas concavidades que tienen los bisontes polícromos y van limpiando también de pintura. Es complicado, o sea, es complicado. Y luego, de hecho, la propia visita también eso perjudica a la propia conservación. Muchas veces se hablan pues, de factores, del malverde, etc. Pero cuando uno entra en una cueva, se pone en riesgo y hay riesgos que muchas veces no se tienen en cuenta. Imagínense que yo mismo entro en una cueva, me siento indispuesto y vomito justo dentro de la cavidad, que puede pasar, ¿no? Entonces, o alguien tiene claustrofobia y le da por golpear todo lo que encuentra, o alguien se cae y se desmaya, ¿no? Y muchas veces en esos momentos, y ya finalizo un poco como he iniciado, el guía tiene un papel imprescindible porque es, digamos, como el hilo conductor entre lo que sucede y solventar esa situación y preservar sobre todo este patrimonio que nos ha llegado. Y con esto, daros las gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu interesantísima exposición. Ya ven que no ha defraudado. Si alguien quiere adquirir el volumen, está a la venta y al final de este acto pues tendrá también oportunidad, si así lo desea, que el autor se lo dedique. Y ahora, si a ustedes les parece bien, podemos abrir un turno de preguntas o de debate que se las pueden dirigir tanto a Daniel como a cualquiera de los que estamos aquí presentes en la mesa. Esta es su oportunidad. Bueno, voy a hacerle alguna pregunta. Ah, sí, perdón. Antes de nada, agradecerte la exposición. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual existe esa concentración de cuevas con pinturas en esta zona? Porque no había otras zonas más favorables en esa época que 20.000 años para llevar a cabo esas pinturas y la residencia de la gente. ¿Me dices en Cantabria en concreto? Cantabria, Asturias, Vale. País Vasco. Bueno, sí, no, mira, esa concentración a veces es por un tema, bueno, es que me vienen muchas cosas a la cabeza. No, es que, por ejemplo, cuando yo estudié historia, decían, los principales conjuntos de arte rupestre se encuentran cerca de balnearios, porque cuando iban a estudiar las cuevas, los arqueólogos se iban a los balnearios y a los paseos que encontraban las cuevas. Ha venido justo a la mente, ¿no? Para un poco explicarlo todo eso. Y es verdad que, a ver, el kit de la cuestión viene en Altamira. Es decir, se descubre Altamira, se reconoce Altamira y automáticamente lo que se hace en Cantabria es buscar cuevas, o sea, buscar arte rupestre en el interior de las cuevas. Y si tú te vas de la cornisa cantábrica hacia abajo, hacia el sur, donde no hay cueva, no hay arte. Pero es que realmente estábamos equivocados. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo del COA. El COA está en Portugal, se hizo un estudio arqueológico antes de hacer un embalse y en las rocas de pizarra y esquisto empezaron a aparecer grabados paleolíticos. Eso, digamos, fue como el inicio de empezar a mirar en espacios abiertos y al aire libre. Entonces, nosotros, a través de Altamira y de la búsqueda del interior de las cuevas, ha permitido que los estudios se hayan, digamos, focalizado el estudio de cuevas, pero no fuera. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que tenemos una ventaja, que tenemos cuevas con arte rupestre, pero la roca caliza que genera esas cuevas es muy blando. Entonces, lo que hubiera en el exterior ha desaparecido. O a lo mejor está lleno de, vamos a decir, de musgo y no lo vemos, pero ha desaparecido. Sí que es verdad que si nosotros tenemos también en cuenta lo que es la cornisa cantábrica con el interior de la meseta, o el norte, o sea, el centro-oeste europeo, que también tiene arte rupestre, las condiciones climáticas son menos extremas. Y seguramente muchas de las cuevas que estaban en espacios decorados, hoy en día están bajo el agua, bajo el mar.
¿Por qué? Porque la costa no es donde está ahora, es decir, había unos 18 kilómetros hacia adentro. Respondiendo a la pregunta, hay varios factores. Primero, un poco la tradición de estudiar cuevas. Segundo, que en el exterior seguramente no se han conservado. Y hablando del exterior, me viene a la mente una cosa muy curiosa, porque hasta hace poquito siempre decían, no, en el exterior habitaban, lugar de habitación, y en el interior, santuario. Pero es que eso era una definición completamente errónea. Porque si tú miras cuevas como la de la Pasiega, o miras cuevas como la cueva de la Garma, ambas sus bocas se obstruyeron durante el Paleolítico, es decir, poco después de haber sido representado en su interior. Y cercano a las entradas de las cuevas, de estas cuevas, se han conservado pinturas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquellas que se han mantenido abiertas a día de hoy, esas pinturas, siempre nunca lo sabremos, pero seguramente muchas de ellas hayan desaparecido, ¿no? Sí que es verdad que si tú miras un poco el arte rupestre que tenemos nosotros y el arte rupestre, la concentración de arte rupestre que tenemos en Cantabria, la verdad es que es muchísimo mayor que lo que puede haber en otros lugares, incluso entre el País Vasco y Asturias. ¿Por qué? Porque es verdad que los estudios muchas veces se han concentrado. Aquí Cantabria ha tenido la suerte de que ha habido estudiosos que han concentrado los esfuerzos y, de hecho, País Vasco, a ver, estaba Barandiarán, José Miguel de Barandiarán, que hizo un estudio y miró muchísimas cuevas, pero, por ejemplo, muchas de las cuevas que él excavó hace unos pocos años están empezando a arrojar arte rupestre, porque a lo mejor en su día no fueron revisadas adecuadamente, ¿no? Y por eso muchas veces cuando preguntan, ¿y está todo descubierto? Y aquí ya te estoy desarrollando la pregunta más, pues realmente no, o sea, es decir, nos queda mucho por descubrir y conocer. No sé si alguno quiere aportar alguna cosa más. Quizá subrayar uno de los factores que has apuntado, que si nos parece que efectivamente en Cantabria, como así es, hay una gran concentración de arte rupestre paleolítico, es que en el paleolítico había muchas más, y lo ha mencionado Daniel. Yo estoy convencido, creo que todos los que estamos aquí presentes vamos a coincidir, en que hay muchas cuevas con arte rupestre paleolítico que hoy están debajo del agua. Recordad que el arte rupestre paleolítico se desarrolla en ese periodo que culturalmente llamamos paleolítico superior, pero que desde el punto de vista geológico está en el Pleistoceno y en concreto se está desarrollando la última gran glaciación, la glaciación de Beer. ¿Qué sucedió con esta glaciación? Que una parte importante del agua de los océanos estaba congelada en los casquetes polares. Esa captación del agua oceánica en los casquetes polares hizo que descendiese el nivel del mar. Y el nivel del mar en los puntos álgidos, en el último máximo glaciar, llegó incluso a descender 100 y hasta más metros sobre el nivel del mar actual. Esto hizo que, por ejemplo, en la zona donde nos encontramos, en la costa cantábrica, y dependiendo un poquitín del perfil que tenga la plataforma continental en cada lugar, la línea de costa estaba varios kilómetros al norte. Y sabemos que además que estas poblaciones tenían, vamos a decir, cierta predilección por ocupar espacios cercanos a la costa. Todos estos factores nos hacen pensar que seguramente, casi con toda probabilidad, hay numerosas cuevas que hoy están sumergidas y que estuvieron habitadas en el Paleolítico, que tendrán yacimiento arqueológico paleolítico y que desde luego tendrán o conservarán arte rupestre. Quizá con más dificultad pinturas, pero desde luego con toda seguridad, en mi opinión, grabados. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? Bueno, iba a plantear yo, si no también, iba a plantear una pregunta a Dani. Una pregunta, o como decimos que si no, ya hacemos un poquito de debate, es una cuestión que has planteado también tú, pero que, bueno, como había que incidir sobre muchos puntos, pues quizá lo hemos hecho el hincapié. Y es precisamente cuando yo les planteaba el hecho de que el arte paleolítico es un arte que dura tanto tiempo, que se desarrolla durante tantos milenios. Fíjense, el arte rupestre paleolítico sabemos que se desarrolla durante más de 25.000 años. Pero es que esos más de 25.000 años que yo ahora estoy apuntando, siendo prudente, quizás sean muchísimos más, porque los más recientes métodos de
de datación. Por ejemplo, los que se están desarrollando para datar las costras de calcita, que a veces aparecen infrapuestas o suprapuestas a las manifestaciones de arte rupestre, en los últimos años han sido datadas a través de los procedimientos que se denominan series de uranio y torio, y están arrojando en algunos casos cronologías mucho más antiguas. Por ejemplo, si no recuerdo mal, y por hablar de lo nuestro, de la Pasiega, en la Pasiega hay una datación de estas costras de 65.000 años. Si esas dataciones efectivamente se confirman, estamos ante un nuevo escenario. No solamente porque lleva la antigüedad del arte y la duración del arte paleolítico mucho más allá en el tiempo, sino porque además nos mete en otra cuestión sumamente relevante, y es quién es el autor del arte rupestre paleolítico y del arte paleolítico, porque hasta ahora teníamos asumidos que ese era el paradigma científico, que éramos nosotros, nuestra especie, Homo sapiens, los únicos a los cuales nos reconocíamos esa capacidad de abstracción, esa capacidad simbólica y esa destreza o habilidad para hacer arte. Pero si esas dataciones son, como parecen apuntar, en cronologías tan antiguas como 65.000 años, en estas latitudes de la cornisa cantábrica no tenemos ninguna constancia de que todavía hubieran llegado nuestros antecesores. No había llegado el hombre anatómicamente moderno, nuestros antepasados, los Homo sapiens. Y sí, en cambio, estaban pobladas por el hombre de Neandertal. Esto significaría que el hombre de Neandertal, que desde su descubrimiento se le había trazado un perfil como de una cierta inferioridad o manifiesta inferioridad mental de aptitud respecto a nuestra especie, pues pudiera suceder, como digo, si se confirman estas dataciones tan antiguas, que los neandertales también hacían arte. Bien, hay que decir que todavía lo que se ha podido datar con estas manifestaciones son unas manifestaciones bien modestas, de fluctuaciones, etc. Pero bueno, Dani, yo quería también que nos ofrecieras tu punto de vista sobre el tema. Bueno, a ver, en el libro se habla de ello, así por eso. No, a ver, es que bueno, yo soy enamorado de los neandertales, ya de poco. Pero, a ver, yo por ejemplo, cuando empiezo a hablar un poco del concepto del arte, porque a veces es verdad que yo, por ejemplo, colaboré con el equipo que cogieron esas fechas y se dataron y salieron, y bueno, porque yo he oído en primera persona cuando salieron los resultados y se habló antes de la publicación y tal. Cuando uno tiene que pensar en estas poblaciones prehistóricas, hay que partir de la base de lo siguiente. Si retrocediéramos en el tiempo hace 10 años, y yo estuviera hablando hacia ustedes y yo les estuviera hablando de los neandertales, le diría: neandertales y sapiens son especies diferentes. No tuvieron nada que ver nosotros con ellos. Es decir, ellos estaban aquí, llegamos nosotros y se extinguieron. 10 años, es decir, a día de hoy, yo hoy les tengo que decir, neandertales y sapiens tuvieron descendencia. Y actualmente nosotros tenemos entre 1 y el 3% del ADN neandertal. Por lo tanto, somos la misma especie. Si nosotros tenemos la capacidad de abstracción que tenemos, ¿por qué los neandertales no lo pudieron tener? Y dices, bueno, porque hay otras pautas. A lo mejor no tuvieron la motivación, no tuvieron la necesidad de representar arte. Y yo sí les digo, ya, pero en la cueva del castillo aparecen óxidos de hierro. En los niveles son los suelos que fueron habitados por las poblaciones de los neandertales. ¿Para qué usaban ese ocre? ¿Para qué llevaban hasta la boca de la cueva pigmento rojo? Y puedes decir, una de las teorías es porque pintaban el cuerpo. Y dices, ya, si pintaban el cuerpo, ¿por qué? ¿Por algo antiséptico? ¿Por un poco, pues, por temas antiséptico? ¿O porque a lo mejor querían decorar el cuerpo? Porque podían decorarlo. Y podían decir, esto yo voy aquí desarrollando. ¿Por qué decoraban el cuerpo? ¿Me puedes decir por qué decoraban el cuerpo? ¿Qué pautas te indican a ti que ellos decoraban el cuerpo? Bueno, pues porque en Italia han aparecido en una cueva unos huesos de ave, la ulna, es decir, el hueso largo del ala, en el cual aparecen una serie de cortes que se ve que de manera intencionada se han extraído las plumas y posiblemente las han utilizado para decorar su cuerpo. Y dices, bueno, es una opción. De hecho, hay alguna representación que se ha hecho sobre cómo sería.
También sabemos que utilizaban colgantes, es decir, se han encontrado conchas hace 60-65.000 años que aparecen perforadas. Incluso he encontrado conchas que tienen resto de pigmento, que se han utilizado como recipiente. Incluso, si yo me voy a Gibraltar, justo debajo de un suelo que fue utilizado, es decir, cuando se excavó el suelo por el que pisaron los neandertales, aparece una roca con 2 o 3 trazos grabados. Y me podrían decir, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué es lo que evoca que estas personas tengan esa capacidad de abstracción o esa necesidad de decorar el cuerpo y tal y cual? ¿Qué es lo que les hace más humanos? Digo, pues porque igual que el Homo sapiens, controlaban el fuego. Y al controlar el fuego, que fue el gran invento de la prehistoria, permitió sociabilizar. Es decir, el fuego, en primer lugar, proporcionaba calor y permitía cocinar los alimentos. Por lo tanto, en torno al fuego, varias personas cocinarían y se calentarían. Pero es que además proporciona luz, es decir, me alarga las horas de trabajo. Y yo puedo estar a las 12 de la noche haciéndome ahí mis objetos o curtiendo la piel, cosiendo el vestido, y si yo tengo a alguien delante que está cocinando, calentándose, pues somos humanos y necesariamente diré, bueno, ¿qué tal ha ido el día? Y me dirá, bueno, pues no ha estado mal, me he dado un paseo, me he estado recolectando y he cogido una serie de bayas. Y eso hace sociabilizar y hacer entidad, hacer grupo. Y los neandertales lo tuvieron. Si yo me voy a una cueva que se llama Bruniquel, en Francia, me encontraré en el interior de la cueva una serie de estalactitas que han sido fraccionadas intencionadamente para configurar 3 círculos. Y aquí, más allá de los 3 círculos que pueden tener cierta capacidad de, digamos, simbólica, tenemos que tener en cuenta otra cosa. ¿Cómo entraron dentro de la cueva? Porque controlaban el fuego y se iluminaban. Por lo tanto, los primeros que entraron en el interior de la cueva fueron los neandertales, no nosotros. Y de hecho, en la cueva de las monedas aparecieron 2 o 3 herramientas de siles que se asignan a poblaciones de neandertal. Por lo tanto, hay muchísimo... Bueno, y luego, una cosa que se me quedaba en el tintero. Hemos dicho que sociabilizaron. Y si sociabilizan, generas empatías. Y cuando generas empatías y uno del grupo se encuentra mal, pues le cuidas para prolongar su vida. Y eso se ve. Se ve en Próximo Oriente, en un yacimiento, cuyo nombre para mí es impronunciable, apareció un miembro, o sea, entre varios enterramientos apareció uno que le faltaba un brazo, estaba cojo, incluso había recibido un golpe en la cabeza. Y se ve que a través de las patologías de los huesos, que esa persona que era dependiente fue cuidado por los miembros del grupo. Y además, no solamente fue cuidado por los miembros del grupo, sino que también sabemos que ellos aplicaron la medicina. Y dicen, ¿cómo podemos saber que aplicaban la medicina? Pues lo sabemos por un yacimiento, que es el Sidrón, que sí se mencionarlo, que está en Asturias. A través del sarro sabemos que utilizaban la corteza del sauce y, por lo tanto, utilizaban el ácido acetilsalicílico, lo que es hoy en día la aspirina. ¿Para qué? Para calmar el dolor. Y cuando nuestro familiar o ser querido moría, sabemos que ellos cogían por algunos yacimientos y enterraban a sus difuntos y al lado dejaban un objeto y podían decir, se le ha caído, pero a lo mejor no. ¿Por qué dejaban un objeto al lado del cuerpo del difunto? A lo mejor lo que ellos querían transmitir realmente era que más allá, es decir, en ese viaje que hacen después de la vida a la muerte, fueran acompañados de los objetos más queridos que tenían. Incluso, si yo, por ejemplo, me guardo la molestia, es una cosa esto muy cercana a nosotros, de coger, hay algunos enterramientos que para mí me fascinan. Sobre la tumba se encontró un pequeño fuego. El fuego es como el que da calor, que da la vida, ¿no? Que justo entierres al difunto y hagas un pequeño fuego. O incluso se han encontrado que sobre las tumbas ponían flores, por los pólenes que contienen los sedimentos, es decir, ofrendas florales, que eso hoy en día lo hacemos en los cementerios. O sea, los neandertales tienen muchos puntos que abocan a que ellos tuvieron también esa capacidad simbólica y, ¿por qué no?, pudieron representar arte. Si es verdad que no es comparable el bisonte de Altamira con el arte que pudieron representar hoy en día los neandertales. También tenemos que tener en cuenta que se ha abierto una nueva vía de investigación. Es decir, hasta hace bien poquito se databan las pinturas que estaban hechas con carbón por carbono 14. Y la antigüedad que nos proporcionaba el carbono 14
Bueno, a partir de ciertos 20.000, 25.000 años ya la cosa empieza a ir mal, pero la fecha más antigua la teníamos en Francia con 33.000 años, pero nos limitamos a datar pinturas hechas con carbón. Había o hay centenares de pinturas rojas y amarillas pendientes de datar, pero como estaban hechas con un mineral que directamente se pintaba sobre la roca, era imposible de datar. ¿Qué ocurrió? Que lo que se cogió fue el agua que recubre la pintura y se convierte en costra. Lo que se hizo fue datar la costra que recubre la pintura por un año torio. Y eso dio una nueva puerta. En primer lugar, esas dataciones han permitido hoy en día asentar algo que hasta hace bien poquito no era tan de boca de los prehistoriadores. Es decir, que las pinturas más antiguas que tenemos en Cantabria tienen 41.000 años. Está en Castillo, una de las fechas más antiguas. Pero es que esas fechas han abierto más puertas. Es decir, se obtuvo esa fecha de 65.000 años, pero no solo en la cueva de la Pasega, apareció en otra cueva, otra fecha de 65.000 años, que está en Cáceres, que la de Maltravieso, o en Málaga, que la de Ardales. 3 cuevas, 3 fechas de entre 60 y 65.000 años. Aquí surge el debate. ¿Neandertales son capaces de hacer arte o no? Pero el debate no está parado. Te quiero decir, la investigación continúa y actualmente esa puerta que se abrió a través de las dataciones del uranio torio, lo que ha hecho es que actualmente se sigan datando costras y se sigan datando pinturas rojas y amarillas, y estamos hoy en día a la espera de los resultados. Y a lo mejor esos resultados lo que hace es asentar realmente que los neandertales tenían esa capacidad o no. La investigación continúa. Si alguien tiene interés por hacer una última pregunta, y si no, pues... Yo quiero decir una sí, cosa. bueno. Bueno, sí. No, digo que cuando nadie pregunta, digo, pues no se ha entendido nada. Sí, se ha entendido y de hecho yo creo que muy bien, y esto es un poco lo que yo quería decir ya en este final de la sesión, ¿no? Con todo lo que hemos oído en la mesa, yo creo que todos los que hemos venido aquí, si en principio teníamos un cierto interés por la prehistoria y la arqueología, pues se nos ha avivado escuchando de primera mano a los protagonistas de la investigación, los que aportan el conocimiento a todas estas cosas tan fascinantes que habéis contado. Y aprovechando que en Cantabria tenemos el lujo de este enorme patrimonio visitable en muchos casos, bueno, pues me ha surgido una pregunta, una duda que quería exponer, muy sencilla, es de las fáciles. Comentaste al principio, Daniel, que 10 de las cuevas que tenemos en Cantabria, la UNESCO las ha determinado como patrimonio mundial, y que de las 10 hay 7, si no recuerdo mal, que están abiertas. Sí, bueno, solamente serían 6. La séptima sería Cuyavera, que es bien de interés cultural. Sí. Serían 6, sí. Bien. Esas 3 que no están abiertas al público, esta es la pregunta. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Se van a abrir al público? ¿Nos tenemos que conformar con las que están? No creo que sea al público. Es complicado. A ver, la gama, bueno, primero por conservación. Y en segundo lugar, por accesibilidad. Por ejemplo, la gama, complicado porque tiene una serie de simas, tendrías que tener... Claro, tendrías que hacer una serie de infraestructuras y tal. Y luego, está, por ejemplo, la cueva de las chimeneas y la cueva de la Pasega. Chimeneas y Pasega, hace unos años hubo un proyecto que fue abrir estas cuevas, y hicieron 10 visitas al año en grupos de 3 personas. Estuvimos 5 o 6 años haciendo la visita. Hoy en día ya no, por el tema de pues los parámetros que tiene la cueva, el tema del microclima que se genera, porque son cuevas que tardan mucho en recuperarse, ¿no? Entonces sería inviable. Pero más allá de eso, por ejemplo, una cosa que tenía la Pasega, yo lo digo porque yo hice alguna de esas visitas, son espacios muy reducidos. Y a veces no sabes cómo va a reaccionar la gente. Ni yo mismo sé cómo voy a reaccionar dentro de un espacio, ¿no? Entonces, muchas veces pasabas muy cerca de las pinturas. O sea, yo estoy pensando en la galería A de la Pasega, que tienes que agacharte porque como pases por la cabeza con el techo, te lleva la pintura de adelante. O, por ejemplo, cuando entraban en Chimeneas tiene un camerín muy reducido, que, claro, yo me ponía, y entonces tienes que entrar un poco para visualizar los cielos, y yo me ponía muy tenso, porque es que la gente, cuando entraba en ese espacio, alucinaba.
alucinaba, porque es un espacio para mí y para todo el mundo que ha entrado mágico. Entonces cuando entraban se exaltaban y tal, y yo los agarraba así en la mano, porque claro, tenías mucho miedo a que alguien rozara con la pared y sacaba un ciervo. Y entonces es complicado y yo lo veo muy difícil, pero sí que es verdad que sí, hoy en día existen, sí que es verdad que yo empecé diciendo que lo que se siente dentro de una cueva no es lo mismo. Y a mí me pasó con Altamira, porque yo, y esta es una anécdota personal, no tengo que ir a la No, pero esto, a ver, yo Altamira, por ejemplo, pensé que nunca la iba a conocer, y yo entré a través de un sorteo. Y entonces cuando yo salí, sí, además me puse muy nervioso, porque yo solo lo sabía, me dijeron, tienes 7 minutos, y fui como el correcaminos, y salí para afuera. Pero cuando yo salí, dije, mira que ha habido la neocueva, y mira que la neocueva, el facsimile es perfecto. Pero dije, ahora sí puedo describir Altamira. No sé, tiene algo, ¿no?, el estar dentro. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que, por ejemplo, hay espacios de las cuevas que nunca podrán, o cuevas que nunca podrán estar abiertas al público, pero sí que hoy en día existen sistemas digitales o a través de un 3D que te puede acercar, ¿no?, a esas cuevas. Y desde el punto de vista incluso sensitivo, se puede reproducir todo. Y yo creo que el camino hoy en día está enfocado en eso. Es decir, aquellas partes o aquellos espacios o aquellas cuevas que no podemos entrar por conservación, que es prima y que debemos ser conscientes de ello, creo que se debe suplir esa necesidad que tiene la gente por conocer esos espacios y en los que no se puede acceder a día de hoy. Porque por mucho que tú lo ilustres en una foto o lo escribas, es muy difícil ese sentimiento que tienes dentro de esa cueva transmitirlo, porque cada uno lo siente de una manera diferente. Ha quedado muy claro. De todas maneras, si me permitís una última puntualización, ya sé que es un poco tarde, pero al hablar de todos estos criterios de conservación de la cueva tan necesarios y tan interesantes, me ha venido un poco el recuerdo de una experiencia de no hace mucho en Altamira, gracias a Pilar, que nos permitió intervenir un poquitín en el entorno de la cueva, ¿no? Y eso pues me hace pensar que está muy bien conservar el interior de las cuevas, que es lo importante, pero también el exterior yo creo que es necesario. Y quería preguntaros si así como en Altamira sé que hay esa preocupación, ese interés y se están haciendo cosas, si en el resto de las cuevas también se está haciendo alguna intervención paisajística, de adaptación ambiental en el entorno exterior de las cuevas. Sí, a ver, ya por sí, cuando cuando se descubre una cueva es declarada por defecto bien de interés cultural y tiene un entorno de protección. Porque, a ver, tú tienes la pintura, que es lo que te debe proteger, pero como os he dicho antes, la pintura está dentro de una cueva que tú la tienes que mantener tal cual, porque digamos que esa pintura que está ahí está concebida dentro del espacio donde se encuentra. Pero también el exterior, es decir, como antes he hablado o comentado en la cueva del Monte Castillo, es un entorno natural que está en un enclave, en un lugar en concreto y que tiene unas características concretas. Todas las cuevas están en un enclave en concreto por una razón concreta. Y ese entorno se tiene que proteger, se tiene que mantener. Tú no puedes generar, un barrio justo encima de esa cueva que se conoce, ¿no? Todos los entornos están protegidos. Y, por ejemplo, un caso característico, a mí me gusta fijar sobre ello, por ejemplo, la cueva del Pendo. La cueva del Pendo, cuando se plantó, se replantó con bosque autóctono. Y, por ejemplo, uno de los alicientes que tiene la visita es, antes de acceder al interior de esta cueva, el espacio natural en el que está enmarcado, ¿no? Sí que es verdad que hay árboles, desde que estaba, hay cosas a veces, pero, por ejemplo, hay la cueva de Chufín. La cueva de Chufín ocurre estrictamente el parámetro, el paraje en el que está situada también es especial. Y muchas veces incluso, por tanto, es un entorno protegido y muchas veces ayuda a la visita, que es lo que iba. Y por eso me llevan cosas a la cabeza, porque, por ejemplo, una de las cosas que hay plantadas son abedules, y la corteza del abedul, la resina, se utilizaba de pegamento. La vista de eso se sabe por una muestra que se cogió en una de las piezas que aparecieron en el Pendo. Y viene muy bien también para que la gente conozca el entorno donde se encuentran las cuevas y cómo también suministraban recursos más allá de la caza y la pesca, sino que también la naturaleza aporta recursos que también ellos aplicaban y que actualmente están ahí, pero son invisibles a nuestros ojos si no tenemos conocimiento sobre ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, por todas tus aportaciones. Además de todos los méritos que he intentado resumir brevemente sobre él, ya han visto que tiene un conocimiento muy de detalle de las cuevas de Cantabria, porque no en vano también es el coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Si alguien lo desea, como les había anunciado, tienen a su disposición a Daniel Garrido para que les pueda dedicar el tiempo. Muchas gracias.